Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en su programa radial, La Gran Comisión. Esta noche, hermanos, estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos dio de haber concluido nuestra escuelita bíblica, nuestra escuelita anual que para la gloria de Dios salió también con la misericordia de Dios muy bien, gracias a Dios. Hay que reconocerlo, fueron menos niños que el año pasado, pero entendemos que este día es, bueno, también abarcamos 3 días, y en este día pues es difícil, ¿verdad? Puesto que es festivo para muchos. Es festivo por la razón de que le llaman el Viernes Santo, ¿verdad? Ahorita vamos a estudiar un poquito de esto también, dentro de las frases de Jesucristo en la cruz. Vamos a hacer una oración, hermanos, vamos a ir sin más preámbulo directamente hacia lo que nos compete, que es predicar la palabra de Dios. Y bueno, vamos, hermanos, a reflexionar en las frases que expresó Jesucristo en aquella cruz. Espero me confirmen si se escucha. Espero algún ¿cómo se llama? Algún llamado de alguien que me diga que sí se está escuchando la transmisión. Mandamos saludos a mi hermano Jorge Pérez, a mi hermano Mendieta. Le mando un saludo, hermano, que Dios lo bendiga. Estamos agradecidos, hermanos, con Dios por la bella y hermosa oportunidad que seguimos teniendo de predicar la palabra de Dios. El Satanás estuvo trabajando con nuestro tiempo, pero bendito Dios, conversaba con el hermano Mendieta, y bueno, Dios nos ha acomodado los tiempos para que podamos otra vez estar bien a la hora de la transmisión. Gracias, hermanos. Quiero mandar un saludo a todos por el apoyo brindado mientras estos ya vamos rumbo a los 2 años, hermanos, del programa La Gran Comisión. Ahí la llevamos más o menos volando casi para los 2 años, y agradecemos que Satanás no ha ganado terreno en esto. Nos ha puesto trabas, pero para la gloria de Dios, y sé que hay hombres de Dios que también están orando por este proyecto, y seguimos adelante. Vamos a hacer una oración, hermanos. Necesito tiempo porque vamos a leer 7 frases, hermano. Son demasiados. Con decirles que estas clases las dimos en 3 domingos en la congregación. Trataremos, hermanos, de darlo lo más sintetizado posible, hermanos, para poder llegar al conocimiento de las 7 frases. Le mando un saludo a mi hermana Maribel, que ella decía que va a querer escuchar las otras frases que faltaron, puesto que en la reunión de hogar que tuvimos el miércoles pasado, bueno, la hermanita escuchó 3 según el Evangelio de Juan, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, vamos a tratar de hacer una clase. Ojo, vamos a tratar de hacer una clase con las 7 frases. Si no terminamos, hermanos, continuamos la próxima semana o la siguiente, porque la próxima tengo la salida a la juvenil en Valles, pero terminaremos en una forma más tranquila, pero trataremos de hacerlo, hermanos, lo más práctico, pero tampoco al aventón, ¿verdad? Que el pueblo de Dios salgamos edificados en estas impactantes frases que expresó Jesús en aquellas 6 horas, quizá, hermanos, las horas más trágicas, más dolorosas, más trascendentes que podemos ver en los últimos momentos de vida de nuestro Señor Jesucristo. Desde luego, antes, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Mi Dios bendito, mi Rey poderoso, queremos pedirle, Padre Santísimo, que bendiga usted esta hermosa noche. Que bendiga usted, mi Dios, esta preciosísima noche en donde su palabra será predicada. Le rogamos de su bendición, le rogamos de su misericordia,
pidiéndole, mi Padre bendito, que no desampare esta hora en la que edificaremos en su palabra, recordando aquellos momentos tan dolorosos y tan trágicos que su Hijo amado moría en una cruz. Gracias, mi Dios, gracias, mi Padre, le damos en el nombre bendito de nuestro Rey de Reyes, de nuestro Salvador, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio, hermanos, con las 7 frases que expresó Jesús sobre la cruz. Bueno, estas 7 frases, hermanos, fueron las 6 horas más escalofriantes que podemos ver sobre la vida del Mesías. Las horas más intensas, las horas más llenas de predicación, hermano. Nosotros podemos decir, hermano, sin temor a equivocarnos, que el mayor púlpito, fíjese bien, hermano, lo queremos compartir, el mayor púlpito que compartió Jesucristo fue en esa cruz. La cruz se usó como púlpito durante 6 horas para que lo que Cristo habló no quedara ni una jota, ni una tilde, para que nuestro Señor Jesucristo no dejara ningún cabo suelto. Eran los últimos momentos de vida de Él. Eran los últimos instantes de vida de Él. Queremos, ¿sí se escucha bien la transmisión? Ok, pensé que tenía fallas aquí el equipo, pido una disculpa. En ese momento, hermanos, Jesucristo tenía que decir lo último en vida, porque lo que iba Él a decir después ya no iba a ser igual, puesto que Él había vencido la muerte y su predicación, su anuncio, ya no sería exactamente el mismo, sino que ahora sería la preparación para sus discípulos. Ya no iba a ser como lo hizo en su ministerio. Por eso es tan importante comprender las frases que expresó Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. A la par, el Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 34 dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí hay una diferencia, hermanos, entre la palabra Elí y la palabra Eloí. ¿Qué diferencia tiene? Resulta que Marcos, cuando él escribe Eloí, es porque él estaba escribiendo conforme al arameo siriaco. No era el arameo de natal de Jesús, ¿sí? Él estaba hablando conforme al estudio que él había hecho. Él no fue contemporáneo de Cristo. Él viene a ser hombre de Dios después de que Cristo ya había ascendido, ¿sí? Él tenía otro expresar de ese arameo, él tenía otro conocimiento de ese arameo. Se le conoce como el arameo siriaco. A cambio de Mateo, que él fue contemporáneo y judío completamente, radicado ahí en Palestina, trabajador para el yugo romano, recordemos que era recaudador de impuestos, él sí escribe en el modo natal, Elí, Elí. Es decir, hay una diferencia entre los tipos de arameo. Si usted va a la Huasteca, pueden hablar el mismo dialecto, pero uno es más de la zona media que más de la zona oriente, etcétera. Varía también el dialecto. Es lo que estaba pasando. Esto es, hermanos, una repetición, una lamentación de David del Salmo 22. Muchos dicen, es que Jesús, el católico propiamente, ahora que están estos días, desde niños nos enseñan que Jesús estaba repitiendo la lamentación de David. Pero mire usted, en realidad, Cristo no estaba repitiendo la lamentación de David. Es lo que se nos enseñaba de niños, ¿verdad? Pero en realidad, hermano,
lo que está sucediendo aquí es que David estaba repitiendo en profecía lo que iba a decir Cristo, ¿sí? El Salmo 22 es el que dice, 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una frase, es una lamentación de David, pero que es mesiánica, es profética de lo que diría nuestro Salvador Jesucristo en aquella cruz, ¿sí? El salmo mesiánico que expresa David es lo que diría Jesús cuando él estaba esas 6 horas en aquella cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué desamparó? Surge esta pregunta importante, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué se desamparó Jesucristo en una cruz? No lo desamparó el Padre, hermano. La Escritura enseña que Él podía tomar su vida, podía dejar su vida, y volverla a tomar, ¿sí? ¿Por qué se desamparó en esa cruz? ¿Por qué se dejó desamparar por el Padre en aquella cruz? Bueno, es muy sencillo. Porque manifestó su poder. Sí, hermano. Manifestó su poder, no Cristo, hermano. Porque él estaba en la condición humana más humillante que pudiera tener cualquier judío. Es más, cualquier ser humano. ¿Sí? ¿Por qué manifestó su poder? Porque Isaías 59, 1 y 2, la palabra de Dios nos enseña que la mano de Dios, el oído de Dios, no se taparon ni se cortaron. Dice el gran profeta Isaías que su oído no se agravó, ni su brazo se acortó, pero que nuestros pecados han causado una división entre Dios y el hombre, lo cual nos hace entender a usted y a mí que las tinieblas que se cerraron en el cielo en ese momento, le voy a decir algo importante, no era simplemente una manifestación de neblina. No era simplemente una manifestación de eclipse. No hay dato histórico científico que compruebe que fuera un eclipse. Lo que se comprueba fue que ciertamente en ese tiempo el cielo cubrió con oscuridad. El sol se tapó. Es decir, ¿por qué se sintió desamparado? Porque el Padre no puede tener comunión con el pecado. Y Cristo, dice el apóstol Pedro, que estaba llevando el pecado del mundo, el pecado de la humanidad. Isaías 53 también dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué entendemos ahora con esto? Que si las nubes, fíjese bien, vamos a Mateo 27, Mateo capítulo 27, versículo 45, Mateo 27, 45, dice ahí las sagradas escrituras, Mateo capítulo 27, versículo 45, dice la escritura, fíjese bien, 27:45 dice las sagradas escrituras ahí en el Evangelio según Mateo. Mateo 27:45 dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 45 dice ahí las sagradas escrituras, hermano. Y desde la hora sexta, es decir, las 3 de la tarde en nuestro calendario, en el calendario judío, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Sí, esas horas hubo tinieblas porque no había comunión entre el Padre y el Hijo, porque el Hijo estaba haciendo la expiación de nuestros pecados. Él estaba pagando el pecado de usted y mi pecado. Estaba sufriendo escabrosamente, espantosamente, desangrándose en una cruz. Y no había comunión con el Padre porque Él estaba haciendo la paga del pecado en su muerte.
Porque el gran apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué compañerismo, dice Pablo, tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cristo estaba cargado de tinieblas y hecho maldito en una cruz. Dice el Salmo 22, soy gusano y no hombre. ¿Por qué me has desamparado? Porque no había comunión con el Padre. No había comunión con el Padre. Nos estaba preparando un lugar en la eternidad. No se turbe tu corazón, dice Juan capítulo 14. Si creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cómo preparó ese lugar? Separándose, alejándose. Y dice el apóstol Pablo a los filipenses, haya pues en nosotros, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿De qué se despojó? De aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Juan capítulo 15. Propiciando con su sangre la ira del Padre. Vamos a la primera carta de Juan. ¿Usted gusta un traguito de agua? Estamos aquí con el calorón y tenemos mucha sed, hermanos. Ahorita vamos a hablar de la sed, por cierto. Primera de Juan capítulo, ojalá alcancemos, hermanos, ya llevo 15 minutos y apenas va la primera frase. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, hermanos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, amados hermanos. Dice la Escritura, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No por los del judío nada más, sino por los de todo el mundo. Por la iglesia de Cristo que se reúne en la colonia Ponciano Arriaga, en la ciudad de San Luis Potosí. Por la que se reúne allá en La Madero, allá en Matamoros, allá en Torreón. Por la que se reúne allá en Sierra Ventana, allá en Monterrey. Por la de Jersey Village, que se reúne allá en Houston, etcétera. ¿Se fija? Propiciación. Le voy a decir, su texto original es gilasmos. ¿Qué es gilasmos? Acción que pague la ofensa y ponerte en el lugar de. ¿Por qué me has desamparado? Sencillamente, porque el Padre no tiene comunión con el pecado. ¿Por qué me has desamparado? Porque el Padre no tiene comunión con el pecado. ¿Sí? Vamos a ver la otra frase, vámonos rápidamente. Voy a pedirle un traguito de agua a mi hermosa ayuda idónea. Vamos a leer la siguiente frase, amados hermanos. Estamos leyendo, ya leímos Mateo y Marcos, que son pasajes paralelos. Ahora vamos a ver una frase impactante, otra frase impactante, porque desde luego que iba a desgarrar en nuestro corazón. Iba a causar una confusión tremenda el escuchar que Jesucristo mismo decía por qué el Padre lo había abandonado. Pero ahora vamos a ver otra frase profunda, hermanos. Otra frase hermosa. Otra frase maravillosa. Gracias. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34, dice la Escritura, en Lucas capítulo 23, versículo 34, dice ahí, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y aquí surge una pregunta dolorosa, una pregunta escabrosa, una pregunta
que a usted y a mí como hijos de Dios nos debe de sentir en lo más profundo de nuestro corazón? ¿Quiénes son los que no saben lo que hacen? Es una respuesta muy profunda, hermano. ¿Quiénes son los que no saben lo que hacen? Los incrédulos no saben lo que hacen. Dice la Escritura, amados hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, que no saben lo que hacen los incrédulos. Mire usted, amado hermano, Mateo capítulo 27. Regresando a Mateo, recordemos que Juan y Mateo, como fueron contemporáneos de él, hay mucha enseñanza hermosa ahí, hermano. Mateo 27, 62, dice la Escritura. Mateo capítulo 27, versículo 62, dice: al día siguiente, fíjese bien, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, fíjese todavía, después del terremoto, hermano, después de lo que habían visto cuando él estaba agonizando, todavía había corazones incrédulos, hermano, como lo hay aún en este mundo, en esta tierra de perdición. Después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos en la noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guarda. Le voy a decir algo, hermano. Cuando dice la Biblia sellando la piedra, no significa que pusieron una mezcla, una sustancia de mezcla ahí fuertísima que cerrara como si estuviera como si estuviera usted poniendo una placa de cemento ahí, hermano. No está diciendo, no es esto el sello del que habla, hermano. Bajo el régimen romano, bajo el mandato romano, sellar algo era simplemente, nosotros podemos ver, por ejemplo, en los países, aquí también, ¿no? Yo nunca he visto aquí, ¿no? Pero al menos en las películas de esas que vemos de balazos y esto, en el área donde está el asesinado o la víctima, ponen como franjas amarillas para que no pase. Eso fácilmente, si tú agarras una navaja, unas tijeras, lo rompes y puedes pasar. Pero al ver que dice prohibido el paso, FBI, es evidente que es inviolable. Aunque fácilmente se rompa, es inviolable, no puedes pasar. ¿Sí? Es lo que estaba pasando. Ese sello ante la tumba, así era, inviolable. Cuando trabajé en Grupo Bimbo, en una empresa mexicana muy poderosa, estuve en el departamento de exportaciones. Para mandar el producto de exportación se ponía en la caja un sello inviolable. Nadie podía abrir el sello, más que como iba para el país del norte, para el país vecino, era un producto muy especial. Nadie tenía derecho a poderlo abrir, salvo el gobierno federal. El gobierno federal sí tenía la autoridad de poderlo abrir, pero si no cumplía con las normas, regresaba. Pero nada más el gobierno podía abrirlo, nadie más podía abrirlo, era respetado. Este es el sello que sella la tumba de Jesús por medio de los incrédulos. ¿Quiénes son los que no creen, hermano? Perdón, ¿quiénes no saben lo que hacen? Los incrédulos. Los incrédulos no saben lo que hacen, porque están perdidos en celebraciones anuales. El incrédulo no sabe lo que hace porque está perdido en las adicciones. El incrédulo no sabe lo que hace porque se le predica la palabra de Dios y no quiere escuchar. El incrédulo no sabe lo que hace porque vive y se pierde en el paganismo, en el alcohol, en la mentira. ¿Quiénes no saben lo que hacen, hermano? Los incrédulos. ¿Quiénes más no saben lo que hacen? Los ignorantes.
Ahorita acabo de leer en el Facebook una publicación de una prima que dice, por leer, no nos conviene que aprendas a leer para no para seguirte manipulando, algo así, un mensaje, es de una librería. Y a mí me impresiona cómo es que gente, según de tantas letras, no se atreve a escudriñar la escritura y desgraciadamente viven en un mundo perdido, hermano. Desafortunadamente así vive el mundo. Desafortunadamente así está la sociedad. Desafortunadamente así quiere vivir la sociedad y el mundo. ¿Quiénes no saben lo que hacen? Los incrédulos, los ignorantes que no quieren aceptar lo que dice la palabra de Dios. Ojo, no quiero decir que ignorante, hermano, sea una palabra ofensiva, hermano. Ignorante es algo de lo que tú ignoras. Si a mí me dicen, bueno, vete con el arquitecto y ayúdale a hacer unos planos, mi respuesta va a ser, yo soy ignorante, yo no sé hacer esto. ¿Verdad? Ignorante es ignorar. ¿Quiénes no saben lo que hacen? Los que no se preocupan por abrir la escritura, ¿sí? Los que no se preocupan por conocer de la escritura. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Esto lo dijo Pedro cuando sanó al cojo en el sermón que fue obligado a dar por haber sanado al cojo. ¿Se fija? La ignorancia, hermanos, la ignorancia muchas veces nos hace hacer cosas que no sabemos lo importante que es estar en Cristo. ¿Quiénes más no saben lo que hacen? Los de duro corazón, hermano. Los de duro corazón. Cristo se entristeció y reprochó la dureza de sus corazones. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Ahí en el mismo Evangelio de Mateo aparece. Lloren por vosotras mismas. ¿Sí? Porque habrá tiempos en los que será bueno haber deseado haber seguido mi camino. Si esto es porque se avecinaba la destrucción de Jerusalén en el año 70, hermano. Siguiente frase. Hasta aquí llevamos 2, hermano. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo y Marcos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas. ¿Quiénes no saben lo que hacen? Los incrédulos, los ignorantes, los de duro corazón. De cierto te digo. Esta es una de las frases más fuertes, más usadas desgraciadamente por muchos grupos religiosos, hermanos. Pero vamos a ver el significado. Muchos aluden a que el bautismo no es importante basados en este texto, hermanos. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Mateo 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una frase, hermanos, llena de esperanza. Es una respuesta inmediata. Es la frase que llena de respuesta inmediata de esperanza a todo aquel que quiera seguir los pasos de Cristo. Mas ellos insultaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Pero para Cristo no fue importante. Él aún así da la promesa y da el perdón, porque ya leímos el perdón. Una frase que llena de esperanza a la humanidad. Si leemos desde el versículo 41, vamos a leer desde el 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, mas ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire usted, hermano, la respuesta inmediata, la promesa de amor. Dios promete y no falla. Mucha gente promete
y falla. Al Dios mismo le promete y le falla. Una muestra de misericordia, la gran misericordia que tiene Dios. Aún en la condición que estaba Cristo, Él supo dar esa esperanza. Qué gran momento, qué gran día. Hay un programa en televisión, nunca lo he visto, nunca lo he visto. Es en televisión abierta aquí en nuestro país, aquí en México. Es un programa de espectáculos, repito, nunca lo he visto. Pero tiene un título asombroso. Basado en entrevistas a personajes de la farándula y todo este rollo. El programa se llama El minuto que cambió mi destino. Yo cuando leí este título, hermanos, ¿sabe qué pensé? Así estaba el ladrón. En un minuto le cambió el destino por completo a este ladrón. Dijo por ahí un escritor de un hermosísimo libro que se llama La agonía y la gloria de la cruz, Charles B. Hodge Jr., no sé cómo se pronuncia, hermano, pero este hermano Charles B. dijo algo hermoso una vez en su libro. Dijo algo maravilloso con respecto a esta frase. Es, sin duda, el ladrón más famoso de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Porque Cristo le responde una frase de esperanza. Hasta aquí llevamos, hermanos, hasta aquí llevamos 3 frases. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Unas palabras de amor, de un inmenso amor, que a pesar de lo que le hicieron, es capaz de perdonar. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una frase de esperanza. La que sigue es Lucas 23:46. Dice el evangelista Lucas 23:46, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto, hermanos, es una repetición también del Salmo 31:5. Son unas palabras mesiánicas que el salmista usó cuando él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas son palabras de absoluta confianza que al saber que cuando uno muere, va a la encomienda del Padre. Entregó su ser, porque aquí surge una pregunta: ¿qué más entregó aparte del espíritu? Entregó su ser a una cuadrilla de malignos. Salmo 22:16. Entregó su ser a una cuadrilla de malignos. Salmo 22:16. Entregó su ser a los fuertes toros de Bazán. Salmo 22:12. Esos fuertes toros de Bazán son aquellos animales, aquellas bestias, animales fuertes, aquellos toros fuertes que se encontraban en esas tierras de Bazán. Entregó todo para hacer su iglesia. Esto es lo más importante. Entregó su ser a una cuadrilla de malignos, pero también entregó todo para que su iglesia se hiciera. Mateo 16:18, hermanos, no podemos olvidar. Yo también a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Cristo, hermano. No hay otra, no hay sucursales. No hay ramas, como dicen por ahí.
entregó todo de sí para que su iglesia naciera, para que su iglesia creciera. Por eso Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendó todo su espíritu al Padre, para que su iglesia creciera, para que su iglesia naciera. El apóstol Pablo le dijo a los colosenses, en su capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No fue su dolor en la cruz, era algo más, era predicar del perdón, era predicar de la verdad, era predicar de su valor en la cruz. Las frases de Lucas llevan un profundo caminar a nuestra vida cristiana. Hasta aquí llevamos 4 frases. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De Mateo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, de Lucas. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, también de Lucas. Padre, perdónalos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, también de Lucas. Y concluimos ya con las 3 últimas frases del Evangelio según Juan, empezando desde el capítulo 19. Juan, capítulo 19, estamos tratando de hacerlo más corto, hermanos. Recordemos, quisiéramos abarcarlo en más tiempo, pero bueno, ya el próximo mes arranca otra serie de predicaciones que estaremos dando, hermanos, para la gloria de Dios. En el Evangelio de Juan, hermanos, podemos encontrar varias cosas, datos interesantes, ¿verdad? Juan es uno de los evangelistas más importantes, a mi punto de vista, claro, a mi humilde opinión, a mi humilde punto de vista. Para mí Juan es un personaje especial ante los ojos de Jesús, porque es narrado como el discípulo a quien él amaba, porque fue el único que estuvo a los pies de Cristo hasta la última hora. Él fue el único que no se acobardó hasta el último instante, porque Juan fue el único al que se le encarga a María, la madre del Señor. El carácter de Juan nos hace ver que si bien era una persona explosiva por aquello de que le decían el hijo del trueno, también resulta ser una persona amorosa. Por ahí dicen que las personas muy sensibles también son muy corajudas. Y es posible que esto sea cierto en base al carácter de la gente. El hijo del trueno, por algo lo llamaban el hijo del trueno, pero también es el que se le recostaba a Jesús en el pecho. ¿Cuántas lágrimas no habrá derramado Juan habiendo escuchado los hermosísimos sermones de Cristo? ¿Se fija? Le voy a leer, hermanos, la primera frase que narra Juan en su bello evangelio. Yo me atrevo, hermanos, a decir que es el evangelio más hermoso, y me atrevo a decir que el plan de salvación de Dios lo resumimos en el evangelio de Juan. Cristo mismo predica del bautismo en Juan. Cristo mismo es bautizado, narrado su bautismo. En Juan. Qué hermoso es, hermanos. Qué bello es el evangelio de Juan. Primer frase que vemos en el evangelio según San Juan o según Juan, capítulo 19, versículo 26 en adelante. Dice ahí la escritura, Juan capítulo 19, versículo 26 en adelante, dice: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba,
que estaba presente dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió. María, hermanos, no podía, como mujer judía, quedar verbalmente sola. Aunque tenía otros hijos, Jesús era el mayor, pero él verbalmente tenía que dejar protegida a la viuda, porque para este tiempo María ya era viuda. Si él verbalmente no la dejaba protegida, bueno, podía quedar como una mujer deshonrada, porque para el tiempo de Jesús, una mujer viuda era como algo deshonroso. Sin embargo, si había alguien a su cargo, si tenía quien la protegiera y quien le cuidara, había esta posibilidad de que no quedara con ningún mala reputación. Por eso para Jesús fue importante ponerla en manos del discípulo amado, ponerla en manos de este gran siervo que fue Juan. Para Dios, hermanos, las viudas siempre tienen algo especial. María sería parte de la iglesia. En el capítulo 1, versículo 14 del libro de los Hechos, es mencionada María como ya una persona que se había convertido al cristianismo. Aquí por eso resalta decir que es importante pronunciar algo muy importante, hermanos. Que María también fue una mujer y que se convierte al cristianismo, entendiendo ella que tenía que obedecer a un evangelio, ¿se fija? Aunque fue una mujer justa, aunque fue una mujer privilegiada, ella tuvo que haber sido bautizada para el perdón de sus pecados y ser cristiana, ¿se fija? ¿Qué más arroja esta frase de mujer, he ahí tu hijo? Evidentemente, hermanos, son palabras de preocupación por Jesús, pero también, hermanos, son palabras de confianza de Jesús hacia Juan. Esas palabras de confianza, hermanos, son las que usted y yo debemos tener cuando Dios nos encomienda algo. Jesús le asigna una gran responsabilidad, una tremenda responsabilidad a Juan. Y por esta sencilla razón, son palabras de confianza. Dios sabe a quién le demanda ciertas responsabilidades. Cuando usted y yo se nos demanda algo por hacer por parte de Dios, es porque sabe que lo tenemos que hacer. Mire usted, le voy a decir algo. Las palabras de confianza, mire usted, las palabras de confianza de Jesús hacia Juan son las mismas palabras de confianza que nos da Dios a cada uno de nosotros, que se nos dice que hagamos evangelismo, que se nos dice que hagamos escuelitas, que se nos dice que hagamos, etcétera, las actividades, ¿se fija? ¿Cuál es la siguiente frase, hermanos, después de las palabras de preocupación y de confianza que es mujer, he ahí tu hijo? Hasta aquí llevamos, hermanos, ya 5 frases. Hasta aquí llevamos 5 frases. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De Mateo y Marcos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabras del Evangelio de Lucas. Mujer, he ahí tu hijo, del Evangelio de Juan. Tengo sed. Esta es la otra, hermanos. Tengo sed. Vamos a hablar de 2 tipos de sed. Porque la situación por la que Cristo fue a la cruz es porque tenía sed de salvar nuestras almas. Sed de que le creamos. Sed de que le oigamos. La fe viene por el oír, Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17. Sed de que el mundo se arrepienta.
Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:29, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la sed que tenía nuestro Señor en aquella cruz. Esta es la sed tan tremenda de salvar nuestras vidas, muriendo en aquella cruz. Pero tenemos que aterrizar en la realidad. La sed de salvar almas no venía desde ese momento que Él estaba en la cruz. Esa sed que Él tenía nace desde Génesis 3:15, en donde dice la Escritura que va a poner enemistad entre la simiente y la simiente suya. Satanás iba a ser herido en la cabeza. Esa sed de Dios desde el principio de salvar a la humanidad. Pero estamos hablando de la sed física que padecía Jesucristo. Ese tormento insoportable de la sed tan horrorosa que puede tener una persona cuando no se le abastece del líquido vital. Y dice nuestro hermano en ese libro tan hermoso que les decía hace rato, qué contradicción tan grande, hermano. ¡Guau! ¡Qué gran contrariedad! El agua de vida, el río de agua viva, el que le dijo a la mujer samaritana que si bebía de esa agua no tendría sed jamás. El manantial vivo, bendecido ese manantial, la fuente de agua de vida eterna, en ese momento tenía la sed insoportable, donde se cumplía el Salmo mesiánico 22:15, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Para los que no saben lo que significa tiesto, es como una bola de lodo o una bola de arcilla que la pones a secar al sol hasta que se seca por completo, que inclusive hasta llega a hacerse como grieta. Así estaba el paladar y la lengua del Señor por aquella sed tan escabrosa, por aquella sed tan insoportable, tan espantosa que tenía en aquella cruz. Dice la Escritura que alguien le quiso ofrecer vinagre y Él lo rechazó. Qué enseñanza tan grande, hermano. Porque dice la Escritura que Él rechazó ese vinagre y no mitigó su sed. Pero va algo más allá de eso, hermano. El rechazar el vinagre y no mitigar su sed nos da grandes lecciones, importantísimas. La primera lección que nos da es que Él tenía que cumplir con el sufrimiento, con el sacrificio absoluto de morir en aquella cruz. Él tenía que cumplir y sufrir hasta el máximo, porque si hubiera mitigado su dolor, no se hubiera cumplido por completo la voluntad del Padre. Él rechazó ese vinagre porque no podía mitigar su sed. Pero hay otra cosa todavía más fuerte, hermano. La traducción de esta sustancia es amapolos, que es la amapola, hermano, la planta esta que es droga. A los crucificados les daban esta sustancia, hermano, para mitigar el dolor. No solamente Jesús rehusó a mitigar su sed, Él rehusó a mitigar su dolor, hermano. Y cuando vemos esto, comprendemos que Jesucristo no hubo nada, ni una sola palabra de lo que Él predicó
que cumpliera sobre su cuerpo. Él habló del sacrificio, él habló del bautismo del sufrimiento. De un solo bautismo tengo que ser bautizado. Y hablaba del bautismo del sufrimiento. Él cumplió en su cuerpo absolutamente y completamente todo ese sacrificio. Esa sed insoportable que padecía el Señor Jesús. Nos queda poco tiempo, hermanos, por cuestión del equipo se me está descargando. Ya nos queda una frase nada más, que es consumado es, Juan 19, 28. Algunos expertos le han llamado la transición y el trabajo completo de la ley mosaica a la gracia divina. Lo voy a repetir. La transición y el trabajo completo de las leyes divinas a la gracia de Cristo. Qué grande, qué enorme, qué bello es aquel sacrificio que Cristo dice con confianza, consumado es. La ley mosaica era historia, abolida en su carne, Efesios 2:15. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 15. Vamos allá, Efesios capítulo 2, versículo 15. Dice las Sagradas Escrituras. Me voy a tardar un poco, hermanos, porque como tengo el cargador aquí en la mano, se me descargó el equipo. Efesios 2:15, mire usted lo que dice el gran apóstol Pablo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Le voy a decir algo, hermano hermoso, algo importante. La palabra abolir para nosotros es una palabra común y creemos que es nada más terminar, acabar. Pero abolir, hermanos, no es nada más llegar y quitar, porque sí, abolir es algo que lleva un proceso, hermano. El miércoles pasado estaba dando yo esta clase y explicaba a los hermanitos donde tuvimos esa reunión de hogar, una parte importante. Abolir en su carne, la palabra abolir, que implica un proceso, yo les decía, es por ejemplo, Abraham Lincoln, que se le conoce como el que abolió la esclavitud. No fue de la noche a la mañana cuando él llegó a la presidencia a quitar la esclavitud, hermano. A él le llevó un tiempo llevar este proceso, este trámite o este procedimiento, al grado de que hasta la vida le costó. ¿Sí? Abolir es algo que me va a llevar tiempo, sacrificio y quizás hasta una tremenda consecuencia. Es lo que hizo Jesucristo al abolir en su cuerpo las enemistades. Le costó su vida, aboliendo en su carne esa ley de Moisés que justo en ese instante, Colosenses 2:14, estaba siendo clavada en la cruz. Esa ley que Hebreos 7:18 dice que es ineficaz. Y no habla de que es ineficaz porque Dios haya hecho algo equivocado, hermano. Se refiere a que era algo que hizo Dios por la dureza de los corazones del pueblo judío. La ley de Moisés es para el judío, no para el gentil. Una ley que estaba clavada en la cruz. Un nuevo pacto, un nuevo mandamiento en el que usted y yo cada domingo tenemos el privilegio y la bendición de participar del pan sin levadura y del fruto de la uva. No esperamos cada año. Hoy es Viernes Santo según la creencia y no estamos equivocados porque en base a la fase lunar, la segunda luna llena de cada año es cuando cae la Pascua judía. Entonces, estamos hablando que en este sentido
Sí es correcto la celebración de la Pascua, a como llegaba al judío, la segunda luna llena del año de nuestro calendario. Aquí lo hermoso, aquí lo importante es que usted y yo no celebramos cada año la resurrección de Cristo. Lo celebramos cada primer día de la semana. Gloria a Dios por esto, hermano. Un momento inminente en que Satanás ha perdido sus derechos, ha perdido su autoridad, ha perdido todo aquello que él tenía como esperanza para poder acaparar a toda la humanidad. La sangre de la cruz está lista para detener las obras de Satanás. Gálatas 3:13, con esto concluimos. Dice la Escritura que Jesucristo se hizo maldito por cada uno de nosotros. Dijo un hombre una vez, no son los clavos lo que lo detienen, no era la autoridad romana, era el amor lo que tenía a Cristo colgado de esa cruz. Y aquí entran las 7 frases de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mujer, he ahí tu hijo, tengo sed y consumado es. Estas son las frases expresadas en la cruz por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Esperemos haya sido, lo dimos muy rápido, hermanos, pero esperemos haya sido de plena nutrición para nuestras vidas espirituales. Y vamos a despedirnos. Le mando un saludo muy fuerte, muy grande a mi hermano Alfredo Talib. Dios me lo bendiga, mi hermano. Un saludo muy grande a mi hermano Mendieta, a mi hermano Jorge Pérez. Le mando un fuerte abrazo a todos los hermanos que nos hicieron el honor y el favor de acompañarnos. Pedimos de sus oraciones por un servidor. El próximo viernes estaremos, si Dios lo permite, en Ciudad Valles. Si así nos lo permite nuestro Dios, estaremos transmitiendo, ojalá podamos, si no, ya me pondré de acuerdo con el hermano para cubrir el espacio. Y bueno, amados hermanos, me despido con una oración, deseándoles que tengan una feliz noche y que la palabra de Dios esté con todos ustedes. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que esté en el cielo, santificado sea su nombre, mi Dios bendito en esta hora. Gracias le damos, Padre Santísimo, por la vida y la salud. Le pedimos, mi Dios, que bendiga usted esta noche, que bendiga a sus siervos, que bendiga, Padre, la transmisión que sigue a continuación y que siga bendiciendo este hermoso ministerio. Gracias por el privilegio, Padre, de formar parte de este grupo de siervos que predican su palabra. Bendiga, Padre bendito, a cada uno de nosotros y nos ponemos en sus manos. Gracias, mi Dios, le damos en el nombre bendito de Jesucristo, su Hijo. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos muy agradecidos por el espacio, por el tiempo que se nos ha dado a lo largo de estos meses, de este año y estos meses. Y seguimos pidiendo, mis amados hermanos, de sus oraciones por la obra misionera aquí en San Luis Potosí. Pedimos, hermanos amados, por cada uno de nosotros y que la palabra de Dios siempre llene nuestras vidas. Gracias, amados hermanos, por su sintonía. Pedimos de sus oraciones también, hermanos, por nuestro viaje que estaremos teniendo a la hermosa ciudad de Ciudad Valles. Es una ciudad muy caliente, hermanos. Hace bastante calor, pero bueno, para la gloria de Dios. Mi hermano Víctor Díaz, a quien le mando un saludo y un abrazo, fue el que me hizo el honor de invitarme, hermanos, para este campamento. Gracias, amados hermanos. Pedimos por la actividad de Ciudad Valles que tengamos buena asistencia, que haya buen grupo de jóvenes, hermanos, que todo sea para honrar y glorificar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nos da mucho gusto estar con todos ustedes y queremos
suplicarles también, amados hermanos, que oren también por la salud de los hermanitos enfermos. Tenemos un hermanito, Javier Tavitas, que está delicado, ¿verdad? Oremos por él y que Dios me los bendiga, hermanos. Cuídense mucho y que la paz de Cristo more con todos ustedes. Que el Señor les bendiga.